Muy buenos días, estimados jóvenes. Vamos a trabajar la experiencia de aprendizaje número 8, que lleva por título con el estudio de la electrostática y la electrodinámica, mejoraremos el rendimiento académico. Esta experiencia tiene 5 actividades de aprendizaje y para esta semana número 28 vamos a trabajar la experiencia número 1, que se llama la electrostática, la electrización de los cuerpos. Tenemos aquí 3 imágenes. En la primera está el átomo con todas sus partículas subatómicas. En la parte central se encuentran los protones y los neutrones. Y alrededor del núcleo, en la nube electrónica, están los electrones. No te olvides que los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. Vamos a contar cuántos protones hay en el núcleo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 protones. Vamos a contar ahora los electrones. En el primer nivel de energía hay 2 electrones y en el segundo nivel de energía hay 4 electrones. En total sería 6 electrones. Por lo tanto, esta imagen me muestra un átomo neutro. Un átomo neutro es aquel que tiene la misma cantidad de protones que la misma cantidad de electrones. Muy bien, átomo neutro. En la siguiente imagen observamos un fenómeno natural que es el rayo. Y aquí hay una descarga eléctrica. Pero en el rayo, ¿qué partícula subatómica pasa a la superficie terrestre? ¿Serán los protones o serán los electrones? Ello lo vamos a ver con el estudio de esta primera actividad de aprendizaje. Y en esta última imagen tenemos a un foco que ya está prendido, está iluminado. ¿Qué es lo que pasa a través de los cables conductores para que se produzca esta iluminación? ¿Serán los protones, o los neutrones o los electrones? Muy bien. En común, en estas 3 imágenes hay un término físico que se llama electricidad. La electricidad común para las 3 imágenes. Pero en una de ellas hay el flujo de los electrones, el movimiento de los electrones, y en estas imágenes hay electrones que en un primer momento han estado en reposo, han estado estáticos. Pero en común para las 3 imágenes es la electricidad. Para esta actividad de aprendizaje vamos a trabajar Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, biodiversidad, tierra y universo, que es nuestra competencia. El propósito es que vas a explicar con base científica las formas de electrizar a un cuerpo y los criterios de evaluación para que tengas en cuenta, porque de ahí sale tu calificativo, es que vas a manifestar tus primeras ideas sobre formas de electrizar a un cuerpo. Vas a utilizar materiales que tienes en casa para explicar las formas de electrizar a un cuerpo. Y por último vas a demostrar cómo los cuerpos se electrizan por frotamiento, inducción y contacto. Y luego lo explicas con base científica. ¿Qué es la electricidad, jóvenes? Siempre hemos oído hablar de este término físico, la electricidad. La electricidad es una forma de energía debida a la presencia de electrones libres y que se manifiesta en forma de calor, luz, movimiento, campos eléctricos o magnéticos. También la electricidad es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos,
fenómenos luminosos, térmicos, químicos, entre otros. Cuando hablamos de electricidad hay que tener en cuenta la división. ¿Cómo se divide la electricidad? En electrostática y en electrodinámica. Cuando hablamos de electrostática, va a estudiar las cargas eléctricas en reposo, la fuerza que hay entre dichas cargas, el aura que los rodea y su comportamiento en los materiales. Y cuando hablamos de electrodinámica, estudia las cargas eléctricas en movimiento, generando una corriente eléctrica y el voltaje que producen las corrientes. Muy bien, en esta actividad, jóvenes, nos vamos a centrar en la electrostática, es decir, en las cargas eléctricas en reposo. Muy bien, y acá tenemos una carga positiva y una carga negativa. ¿Qué pasa con cargas con signo opuesto? Se van a atraer. Y al atraerse, se genera un aura que los rodea. Esa aura se llama un campo eléctrico. Y las siguientes semanas trabajaremos lo que es la electrodinámica, que son las cargas en movimiento. Cuando hablamos cargas en movimiento, los electrones van a fluir, van a caminar por determinados conductores, por ejemplo, aquí en esta imagen, para que se pueda prender un foco. Nos vamos a centrar entonces en esta semana en la electrostática. Es por ello que hemos puesto al inicio esta imagen del rayo. El rayo es para electrostática. Y también la imagen del átomo neutro, que también lo vamos a tener presente en la electrostática. Y este dibujo va a pertenecer a la electrodinámica. Pero ambas se relacionan, las tres imágenes se relacionan porque tiene que ver con la electricidad. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta el rayo y un átomo neutro para la electrostática. Vamos a recordar lo siguiente. Toda la materia que nos rodea está formada por átomos. Por ejemplo, jóvenes, un lapicero que tú utilizas para escribir tus actividades virtuales. Este lapicero, este material, este plástico, tal como lo ves, es materia. Y por ser materia está formado por átomos. Muy bien, aquí también tenemos a un globo que se utiliza para fiestas. Este material de Hebe también está formado por átomos. Un átomo a la vez está compuesto por pequeños elementos o sus partículas subatómicas, que son los protones con carga eléctrica positiva, localizado en el núcleo. El neutrón no tiene carga eléctrica, también se sitúa en el núcleo junto con los protones, y los electrones que tienen carga eléctrica negativa y que se encuentran en la corteza, es decir, en la nube electrónica. Por lo tanto, la carga eléctrica es una magnitud física que nos indica la cantidad de electricidad positiva o negativa que posee un cuerpo. Muy bien, aquí está la imagen. Protones, carga positiva, neutrones no tienen carga y alrededor están los electrones con carga negativa. Muy bien, en esta parte de la electrostática vamos a tener en cuenta los electrones y los protones. ¿Cuándo un átomo es neutro? Un átomo es neutro cuando el número de protones es igual al número de electrones. Tenemos aquí a este átomo que es el hidrógeno, un protón y un electrón neutro. Tenemos el litio, 3 protones, lo que está de verde, y para que esté neutro tiene que tener
3 electrones. Aquí observamos en el primer nivel de energía 2 electrones y en el segundo nivel de energía 1 electrón. Y el helio, 2 protones y 2 electrones. 3 ejemplos de átomos neutros. Un átomo neutro es aquel que tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Pero ¿qué pasa cuando un átomo tiene carga positiva y carga negativa? Un átomo tiene carga positiva cuando pierde electrones. Observamos aquí. Hay 3 protones y hay 2 electrones. Entonces, tiene mayor cantidad de carga positiva que negativa. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Entonces, al perder un electrón, quedó con más carga positiva. Es por ello que este átomo está cargado positivamente. Un átomo tiene carga negativa cuando gana electrones. Mirando acá, solamente hay 2 protones en el núcleo y 3 electrones en la nube. 2 electrones en el primer nivel y 1 electrón en el segundo nivel. Por lo tanto, tiene más electrones que protones. Y si tiene más electrones que protones, este átomo tiene carga negativa. Entonces son ejemplos de átomos que ya no son neutros. Este tiene menos cantidad de electrones, por lo tanto se cargó positivamente, y este tiene más cantidad de electrones que protones y se ha cargado negativamente. ¿Qué son los rayos? Los rayos también lo tenemos que tener presente como ejemplo para esta primera actividad de aprendizaje, que es la electrostática. No te olvides que la electrostática son el estudio de las cargas eléctricas en reposo. Los rayos son fenómenos naturales de descarga eléctrica que ocurre en la atmósfera. Se puede producir en el interior de una nube, o entre nube y nube, o entre las nubes y el suelo. Este fenómeno, jóvenes, llamó mucho la atención a este científico estadounidense llamado Benjamin Franklin. Aquí observamos su rostro de este científico estadounidense. Ahí le llamó mucho la atención este fenómeno natural llamado rayo. La luz que sale del rayo se denomina relámpago y el ruido que produce en la descarga eléctrica se llama trueno. Entonces son términos diferentes, un rayo, un relámpago y un trueno, pero los tres se dan al mismo tiempo. El peligro para los seres humanos es cuando la descarga eléctrica se produce entre nube y suelo. Veamos aquí este ejemplo. Te presento aquí la imagen del rayo. Pero ¿cómo se origina el rayo? Todo empieza cuando la masa de aire caliente sube y sube a la atmósfera y se forma la nube. Aquí hay vapor de agua. Hay una diferencia de temperatura dentro de la nube. Calor en la parte inferior y frío en la parte superior. Recuerda que la nube es materia también, y por ser materia tiene sus átomos, cargas positivas, cargas negativas. Muy bien, esta diferencia de temperatura, calor abajo y frío arriba de la nube, hace que se produzca movimiento, turbulencias, y hay frotamiento. Este frotamiento dentro de la nube hace que se produzca un ordenamiento de las cargas subatómicas.
¿Cómo así? ¿Cómo sería el ordenamiento? Conforme se va produciendo esa turbulencia por la diferencia de temperatura, se ordenan las cargas. Abajo, en la parte inferior de la nube, irían los electrones y en la parte superior irían los protones, así como lo ves en esta imagen. Como ya está ordenada las cargas, en la parte inferior la carga negativa y en la parte superior la carga positiva, y el suelo también tiene carga positiva y negativa, pero como la nube acá tiene demasiada concentración de carga negativa en la parte inferior, va a atraer a la carga positiva del suelo. Y ustedes ya saben que cuando hay átomos con carga de diferente signo, se produce una atracción. Es así que en la nube se produce la descarga eléctrica, la chispa, es decir, el rayo. Y con el rayo acompaña el relámpago y el trueno. Este fenómeno, jóvenes, es un ejemplo de electrostática. Aquí también lo podemos observar. Como resumen, la nube se reordenó las cargas en la parte superior, carga positiva, en la parte inferior de la nube, carga negativa, y a través de este conductor que sería el aire pasa a través del rayo la carga negativa de la nube a la Tierra. Es por ello que en zonas donde se produce este fenómeno eléctrico, las casas y edificios tienen un dispositivo que se llama pararrayo. Y este pararrayo, acá lo podemos observar en esta casa, pasa por aquí la carga negativa al suelo, a la Tierra. Aquí está la nube, aquí está la descarga electrostática, que es el rayo, pasa por este dispositivo los electrones a Tierra. Este es un ejemplo claro de electrostática. ¿Cómo se produjo? Frotamiento aquí por la diferencia de temperatura y la inducción, cuando pasa ya la carga negativa hacia la Tierra. Eso es todo, jóvenes. Muchas gracias.